Bueno, este es uno de esos temas que podríamos hablar una y otra vez y nunca agotarse porque lo podemos enfocar de distintas maneras. El día de hoy vamos a hablar acerca de los bastos, que son un elemento del tarot que representa el fuego, el espíritu, la creatividad, la sexualidad, la esencia. Y claro, cada una de esas áreas en sí misma es mega interesante y también nos lleva a cuestionarnos sobre la forma en que construimos nuestra identidad, sobre nuestro quehacer creativo, sobre la forma en que vivimos nuestra esencia, si somos verdaderos, si estamos expresando nuestra esencia a través de una forma que realmente nos represente y si nuestra vida está conectada a un propósito superior, porque al representar los bastos, el elemento del espíritu, se vuelve súper como urgente la pregunta de qué sentido tiene lo que estoy haciendo, qué sentido tiene no sé, mi vida, qué sentido tienen mis acciones, si hay algo más grande que me inspira, ya sea una misión, una vocación, un propósito espiritual. Ahora, claro, cuando nosotros de repente leemos el tarot, puede que muchas consultas no resuenen con este tipo de información, porque a veces buscamos quizás respuestas mucho más como cotidianas a problemas que parecen como más tangibles, ¿no? Respecto de las cosas que vivimos, de las cosas que nos pasan. Pero si nuestras respuestas vienen de la mano de los bastos, ahí hay una amplia gama de información que tenemos que analizar. Información relacionada con, primero, el presente, ¿no? Algo que es muy característico del fuego es el presente, la presencia. Yo estoy aquí y ahora, presente en mi vida. No estoy en el pasado, mi mente no me saca de aquí y ahora, no estoy en la tortura mental ni en la ansiedad del futuro, sino que estoy aquí. Entonces, todas las cosas que hacemos, que convocan nuestra presencia, ya sea, por ejemplo, cocinar, planchar, hacer aseo, ordenar, jardinear, cualquier cosa que nos pueda parecer incluso muy cotidiana, muy doméstica, tiene un potencial espiritual en la medida que me permite estar presente en mi propia vida. Aquí y ahora yo estoy, toda mi presencia, no estoy pensando en lo que tengo que hacer después, ni en lo que pasó ayer, estoy aquí y ahora. Eso es algo que nos permite también recuperar nuestro poder, porque cuando yo me sitúo en el presente, yo sé que mis capacidades de acción, de creación, la capacidad de actuar, son ahora. Yo no puedo cambiar lo que fue, no puedo tampoco aventurarme a lo que va a ser, y si tengo alguna posibilidad de modificar el futuro, entre comillas, va a ser también modificando mi presente desde una acción consciente, desde una acción intencional, desde una acción creativa, que me saque de la repetición de un patrón y que me lleve un pasito más allá. Entonces, los bastos, y por qué hoy día estamos hablando de esto, ¿no? Ayer hicimos un video respecto de los arquetipos masculinos del tarot. Y claro, mencioné tangencialmente las espadas y los bastos y hablé un poquito más de las espadas en relación al ego, a la personalidad, a la mente. Pero creo que quedó al debe la partecita que tiene que ver con los bastos, porque los bastos también son energía masculina, que tiene que ver con la acción, con la concreción, con la expresión externa, ¿no? El movimiento, las acciones que generamos, que hacemos para poder manifestar ciertos efectos. Pero eso no es un atributo solo de los hombres, o sea, las mujeres también tenemos energía masculina, así como pensamos, hablamos, comunicamos, también tenemos capacidad de acción, de resolución, pero quizás ha estado un poco más negada en nosotras, y quizás ha estado un poco más restringido ese espacio respecto de otras cualidades como la emocionalidad o lo corporal. Pero créanme que por el lado de los hombres tampoco es que tengan mucho más acceso a la energía de los bastos, porque la comunión con el espíritu, la comunión con el propósito, la comunión con la esencia, tampoco es que sea como más expedita en los hombres. Como que la sociedad está un poco diseñada para desconectarnos de esa dimensión más trascendente, para dejarnos aquí como en el mundo de la forma solamente, dejarnos un poco atrapados y no permitirnos co-crear nuestra realidad. Ayer hablamos harto del mago, su rol como creador, como transformador de la realidad. También hablamos del poder creador de la palabra, hablamos de este pararme en el mundo y ejercer lo que yo soy, lo que yo vine a hacer, de tomar acción. Y claro, eso es energía masculina. La energía femenina no opera afuera. La energía femenina opera adentro, en la gestión interior, en la subjetividad, en la memoria, en el inconsciente. Es energía emocional, energía psíquica, energía corporal, es memoria.
¿ya? Pero eso está representado en los elementos femeninos del tarot, en las copas y en los oros, que serían equivalentes al agua y a la tierra, ¿no? Hoy día estamos hablando de los bastos porque los bastos son energía masculina que va hacia afuera, que exterioriza una intención, que exterioriza un propósito. Lo ideal, y digo lo ideal porque no siempre se cumple, es que la mente estuviera alineada con el propósito. Esto equivale a decir que mi aire o mis espadas, porque la espada es el elemento que representa la mente, estuviera templada y completamente alineada con un propósito, cosa que esa fuerza, ese empeño que yo le pongo a mis acciones, tuvieran una razón de ser. Porque si yo llego y actúo, eso puede ser incluso un poco violento, destructivo, puede ser disruptivo. Hay dos cartas que en particular nos hablan de esa combinación de elementos porque confluyen así, que son el Caballero de Bastos, que es una combinación de aire y fuego, que es una carta muy masculina, ¿cierto? Que sale al mundo a conquistar su lugar, que sale al mundo a buscarse a sí mismo, que sale al mundo a pelear una guerra o a conquistar mujeres. Y también el Rey de Espadas. El Rey de Espadas también es una combinación de fuego y aire, pero está al revés, porque los reyes tienen una base de fuego, o sea, se alimentan de ese poder, de esa conexión con el espíritu, y a su vez ejercen ese poder en determinado ámbito, que en este caso sería el ámbito del conocimiento, es la espada. Al revés, el caballero tiene una base de aire, y el elemento que exterioriza, que lo acompaña, son los bastos. Entonces ahí están las dos combinaciones posibles de aire y fuego, o fuego y aire, que serían el rey de bastos, o sea, el rey de espadas y el caballero de bastos, ¿ya? Ahí tenemos la combinación de elementos específica, porque podría aparecer también, por ejemplo, en las cartas de bastos vamos a encontrar otras cartas que hablan de movimiento, que hablan de creatividad, que hablan de impulsos sexuales también, porque esa parte hay que incluirla. Y vamos a tratar de esclarecer hoy día cómo se da esta combinación, porque cuando alguien está aprendiendo a leer, muchas veces no va a saber qué significado darle, por ejemplo, a una carta como el 2 de basto, el 3 de basto, el 4 de basto, el 5 de basto, cualquier carta de basto, porque ¿cómo sé cuándo tengo que hablar de trabajo? ¿Cuándo sé que tengo que hablar de propósito? ¿Cuándo tengo que hablar de alegría? ¿Cuándo tengo que hablar de gozo? ¿Cuándo tengo que hablar de presencia? ¿Cómo sé? Esa es una cosa que más les cuesta a los como aprendices aterrizar cuando están en este camino de aprendizaje, porque claro, si tú vas a un manual, el manual te va a decir que el 2 de bastos es no sé, pues una meta, un propósito. Y si tú vas a un mazo ilustrado, te va a mostrar generalmente una persona que tiene como dos bastos y un mundo en la mano, que es como la imagen del Rider White, que en el fondo es como se ilustró y ha ido pasando también como ese imaginario en muchas personas, y que es como Cristóbal Colón queriendo ir a conquistar el mundo. Pero claro, también un 2 de bastos puede ser un deseo sexual, puede ser un proyecto, puede ser un anhelo, puede ser el deseo de ser. Y todas esas cosas van juntas. O sea, el ser, como nuestra naturaleza esencial, lo que yo soy, verdaderamente soy, no mi ego, no mi personalidad, no los cuentos que mi mente me cuenta, no mi ego, no mi víctima, no mi niño interior, sino mi ser, el espíritu que se encarna en la materia y que está viviendo en esta vida una experiencia evolutiva, ¿no? Donde quiere crecer, evolucionar, y el ego o la personalidad, por otro lado, apegado a la herida, al conflicto, al rollo. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas pero necesarias. Son dos como aspectos, porque el ego, aunque lo quisiéramos desaparecer, tiene una función evolutiva que es permitirnos tomar conciencia. La que toma conciencia es la mente. La mente toma conciencia, la mente toma punto de vista, analiza, interpreta, escucha, percibe. Entonces, claro, la mente hay que ir siempre abriéndola, porque si yo percibo algo y tengo una mente muy cuadrada, la percepción de eso no me va a servir de nada, porque voy a tomar esa información y la voy a archivar en el mismo cajón que tengo un montón de otras cosas. Por eso la mente siempre tiene que estar en diálogo, en apertura, en aprendizaje, en conocimiento, porque si no nos quedaríamos como en el 4 de espadas, ¿no? Que esta semana también subí algunos videitos relacionados con la zona de confort mental. Ahora, cuando nos desafiamos mentalmente, aprendemos más, meditamos, reflexionamos, tomamos, qué sé yo, clase, hacemos aprendizaje, conversamos, escuchamos, nos vamos a dar cuenta que la mente
está a nuestro servicio. No es la mente la que nos domina, sino que yo puedo, más que dominar mi mente, no me gusta la palabra dominar, yo puedo como entrenar mi mente para que no le dé tanta importancia a ciertas cosas, para que no alimente fantasmas y fantasías, para que no se ponga ansioso. O sea, la mente se puede trabajar y básicamente se trabaja a través de la respiración, de la meditación, de buscar nuestro foco. ¿Y por qué es importante entrenar nuestra mente? Porque si la mente está muy dispersa, si la mente está muy ruidosa, si la mente está muy identificada con el conflicto, con el caos, con la herida, esta dimensión espiritual del ser que está reflejado en los bastos no va a poder cumplirse. Vamos a estar todo el rato en el ego, en la herida, en la víctima, como en la rumia mental, mientras que al ser no le interesa eso. El ser, quiere cumplir el propósito que lo trajo a este mundo, a esta tierra, a esta familia, quiere realizar su propia esencia, su propia identidad, que no es la que le da la personalidad, sino que es la que trae como algo intrínseco, ¿no? Como que yo encarno y esa esencia está en mí. Pero claro, la personalidad también es necesaria porque nos movemos en un mundo donde la esencia no se puede revelar como tal. No sé si alguna vez yo tuve una educación muy católica cristiana y yo me acuerdo haber visto, bueno, en Semana Santa esas películas tipo, no sé, Los 10 Mandamientos o Jesús de Nazaret. Y yo me acuerdo que algo que a mí siempre me llamó la atención y que me hizo sentido ya de adulta es que cuando están el tema de los 10 mandamientos, ¿cierto? Y está Moisés como en el desierto, que es exiliado y conoce a estas mujeres que son varias hermanas, finalmente se termina casando con una de ellas. Él en un momento se retira como a un monte a meditar y en ese monte Dios le habla. Esto es mitología en realidad, no lo veamos como un símbolo, ¿no? Pero Dios no le puede hablar o el Espíritu no le puede hablar directamente porque es una potencia muy fuerte. Entonces la Biblia dice algo así como que hay una zarza ardiente, que el fuego siempre ha sido simbolismo del Espíritu. También la capacidad transmutadora del fuego es muy importante porque el fuego tiene la capacidad de transmutar los otros elementos, la tierra en metales, el agua para cocinar, los alimentos, qué sé yo, la espada se forja con fuego, ¿cierto? Entonces es un simbolismo muy potente. Pero esta idea de que lo divino, la divinidad, no se puede manifestar en su forma original, siempre ha estado presente. Si uno lee mitos griegos y se da cuenta que Zeus tampoco se podía manifestar porque era mucha su potencia, entonces se convertía en un árbol, se convertía en un cisne, se convertía en un animal X, y de esa manera seducía a mujeres, pero no se podía revelar en su verdadera potencia porque si no las iba a destruir. Ya hay un mito ahí en particular que habla de cómo una de sus amantes le pide que se revele su verdadera poder y ella muere. Y está embarazada y este feto que está como ahí, él lo termina como termina de gestarlo en su propio cuerpo, como que se lo cose en su muslo y gracias a eso su hijo termina como por nacer. Pero entonces la divinidad se entiende que no se puede revelar así como un rayo que nos atraviesa, sino que necesita un intermediario. Entonces, en nuestro caso, vamos a hablar de algunos conceptos que quizás no son inherentes al tarot, pero que nos sirve entender, como el concepto de espíritu o de alma y el concepto de personalidad, ¿cierto? La personalidad es lo que vivimos en este plano. Es el yo. Cuando tú dices yo soy la, y tú explicas yo estudié tal cosa, me llamo de tal manera, vivo en tal parte, tengo tantos años, suscribo a tal religión, a tal equipo de fútbol, a tal partido político, esa definición viene del ego, viene de la mente, viene de cómo yo me reconozco mentalmente en distintos momentos de mi vida. Yo soy católica, no sé, yo soy judía, yo soy mujer. Pero claro, esos conceptos cambian. Esa narrativa a lo largo del tiempo cambia. Una persona podría hoy día reconocerse con otro género, podría reconocer su relato, podría cambiar y esa persona seguiría siendo la misma, pero su relato cambia. Entonces eso nos lleva a pensar que hay una dimensión de la vida que es más esencial, que no tiene que ver con las formas o con los discursos o con las apariencias, sino que tiene que ver con algo más verdadero. Eso es lo que conocemos como la dimensión espiritual. Hay un aspecto de nosotros que es lo que encarna cuando tú naces, ¿cierto? Tus papás gestan una vida, lo que gestan es, que al principio son un montón de células, ya que eso es materia, es cuerpo, porque para vivir en este plano yo necesito un cuerpo.
para vivir la experiencia humana encarnada, la evolución emocional, yo necesito un cuerpo, porque las emociones no suceden al margen del cuerpo. Eso siempre recordémoslo. Por eso la relación elemental entre los oros y las copas es también tan importante, porque se necesitan esos dos elementos femeninos mutuamente para poder como sostener la vida. Pero la personalidad está en un proceso evolutivo, es necesaria, porque el yo, ya dijimos, si no hubiera un yo, no habría toma de conciencia. Entonces ese yo que vive cosas, que experimenta, que sufre, que cambia, ese yo es el que está evolucionando, ¿ya? Pero mi esencia no es mi ego, no es mi personalidad, sino que es mi espíritu que en algún momento decidió encarnar en esta mujer, en este cuerpo, en este plano, en este país, con esta familia, en este territorio, y que lo hizo con un propósito evolutivo, porque en este cuerpo, en esta mujer, en este plano, puede aprender ciertas cosas, puede aprender ciertas lecciones, puede evolucionar de un estado a otro. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo yo iba a elegir nacer en una persona pobre y discapacitada? Bueno, porque cuando tú eliges, no eliges desde el ego, desde el gusto, desde el placer, eliges lo que es necesario para tu evolución. Entonces, claro, quizás no haga sentido que una persona nazca enferma o nazca con un problema de salud o que nazca en situaciones extremas, pero para el alma, para el ego, ya vamos a hablar del alma, esto es como una aventura. Entonces, mientras más dificultad, más puntos evolutivos en el fondo. Si es que no me pierdo a mí misma en el camino, si es que no me quedo atrapada en la víctima, si es que alimento mi espíritu. Ahora, vamos a hablar también de cómo alimentar el espíritu, porque la espiritualidad no es algo extra, no es algo que se resuelva, por ejemplo, ni rezando, ni haciendo yoga. O sea, se puede, ¿no? Se puede buscar a Dios de distintas formas, pero por ejemplo la sexualidad, que también está representada por los bastos, también puede ser profundamente espiritual. La sexualidad en su dimensión, que lo conocemos muchas veces en algunos estudios como sexualidad sagrada, ¿no? También tiene que ver con una manifestación del espíritu. La posibilidad de entrar en comunión con un otro es algo profundamente espiritual. Y no tiene que ver con el amor, ni tiene que ver con la identificación a nivel de creencias, tiene que ver con algo que es una vibración, un nivel de muy alta vibración. El nivel de vibración de la energía sexual es tan alto que es capaz de generar vida. O sea, dos personas que se unen en un acto sexual no solo generan placer, un orgasmo, sino que pueden generar una vida. O no generarla, eventualmente, depende de las precauciones que tengan, pero se entiende que es una energía de muy alta vibración y es la energía de más alta vibración que existe. Y por lo tanto también tenemos que tener ese trabajo hecho, el trabajo de no tener bloqueos sexuales, de no tener culpas, de no tener vergüenza de lo que somos. Si se fijan, al final todo se resume al ser, a lo que yo soy, en esencia. Si yo no me acepto, si yo no me reconozco, si yo no me gusto, si yo me rechazo, mi forma de pararme en el mundo va a ser desde esa energía, ¿no? De negación, de rechazo, de rabia, de odio, de amargura, de bronca ahí como apretado. Y me voy a dar cuenta quizás, eh, que quizás como que no estoy siendo. Tengo una personalidad, tengo un título, tengo un nombre, tengo un montón de cosas, pero no estoy siendo. Mi vida no está en conexión con mi espíritu. Mi vida no está en conexión con un sentido de trascendencia. Mi vida no está en conexión y eso nos puede llevar a entrar en crisis. Nos puede llevar a entrar en crisis profundas, crisis de sentido, crisis que tienen que ver con lo absurdo, ¿no? Como sentir que un día es igual a otro día, que la vida no tiene sentido, y eso puede hacer que una persona se hunda profundamente. Es algo que uno ve todos los días y uno también siente que las futuras generaciones les cuesta cada vez más, claro, o sea, como que encontrar ese centro, esa conexión con lo divino. En la práctica todos tenemos o todos somos parte de la divinidad porque somos este componente espiritual, ¿no? El espíritu en nuestro cuerpo, se los voy a graficar así como muy simple, ingresa por nuestra coronilla. Ya ese es nuestro centro de espiritualidad, en el fondo, como donde se aloja el propósito, la voluntad divina, por decirlo así. Y como el espíritu es de una vibración muy muy alta, no se puede comunicar con nosotros directamente, entonces lo hace a través de nuestra alma. Nuestra alma y espíritu no son sinónimos, pero sí son como una especie de mecanismo, o sea, como que trabajan juntos. El espíritu, cuando nos quiere comunicar algo, lo hace a través de nuestra alma, y nuestra alma es como un intercomunicador y es como también ¿cómo se llama estas cosas que armonizan la energía, ¿no? Como que es como un transformador.
esta energía de alta vibración y la personalidad baja vibración, y el alma lo que hace es como acercar para que haya un diálogo, para que haya una conversación. Entonces, claro, el alma nos va a decir, por aquí no, por aquí sí, pero muchas veces no vamos a escuchar, no vamos a pescar, vamos a decir, voy a hacer lo que yo quiero, ya voy a hacer lo que a mí se me antoja. Eso es ego. Cuando la mente racional, la parte herida de nuestra personalidad, quiere tomar el control y quiere hacer como que yo tengo la razón, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que no estoy haciendo las cosas en conexión con mi alma. Por eso es tan importante tener siempre una práctica espiritual. Da lo mismo lo que yo elija, ¿no? Si quiero una práctica física que me ayude, o si quiero meditar, o si quiero tener estudios, si quiero bailar, lo que sea, pero que me ayude a entrar en conexión con esa dimensión más elevada. Y también a escuchar mi alma, ¿no? Porque si mi mente está llena de ruido, mi mente está llena de confusión, de conflicto, yo no voy a saber cómo escuchar esos susurros del alma. Una forma en que el espíritu se manifiesta, bueno, hay varias cosas que vamos a hablar hoy día, ¿no? Vamos a hablar de cómo se manifiesta el universo y el espíritu a través de sincronías. No sé si sabes lo que es una sincronía o uno lo ha vivido de repente, que la sincronía es una forma en que se manifiesta la realidad, pero que no es como algo causal, donde hay una causa y un efecto. Si tú dices, estoy pensando en una persona y esa persona te llama, ahí no hay causalidad, porque el pensar no es automático a que la otra persona sepa que tú la estás llamando. O cuando tú vas caminando y escuchas un nombre y te acuerdas de una persona y esa persona aparece, ahí no hay ninguna causalidad, ya que la causalidad opera en la vida humana, porque también la causalidad tiene que ver con el tiempo y con la mente humana. La mente humana procesa un evento antes, durante, después. Eso es lo que le da origen al tiempo. El tiempo en estricto rigor no existe, pero nuestra mente no lo puede percibir como simultaneidad, porque nuestro cerebro, nuestro software, nuestro programa no está preparado para esa experiencia de la simultaneidad, todo al mismo tiempo. Para quienes hayan tenido experiencias, por ejemplo, psicodélicas, con hongos, con algún tipo de planta de poder, incluso la respiración holotrópica también nos puede llevar hacia allá, van a darse cuenta que en esos estados, entre comillas, se dice alterados de conciencia, pero quizás esos estados son tu conciencia. Se van a dar cuenta que en un ratito, no sé, un par de horas, una tarde, tú puedes vivir una vida entera, puedes viajar por las galaxias, por el microcosmos, por miles de espacios, ¿cierto? Porque en realidad el tiempo no existe. Y en realidad hay infinitas dimensiones que se interconectan, donde estamos existiendo y estamos todos al mismo tiempo. Entonces, son procesos donde, claro, la mente te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a existir vida en otro lado? Existe. Que no lo podamos procesar es otra cosa, pero bueno, ese tema es tema para otra ocasión, porque claro, la mente racional requiere la causalidad, requiere el antes, el durante y el después. Ya dijimos que eso da origen al tiempo, ¿no? Porque hay un antes, un durante y un después, y no hay simultaneidad. La sincronía es una expresión de la naturaleza donde todo coexiste. Es como que tú dices, oh, justo pensé en esto y apareció esto otro y me llamó, y como que tú dices, ¿qué fue primero? No hay una explicación, es como todo simultáneo. Y esa es una de las formas en que el universo y el inconsciente y el espíritu se comunican con nosotros, ¿ya? Porque es cuando la gente dice una coincidencia, no existen las coincidencias, ¿cachai? Tampoco todo es, hay cosas que son sincrónicas, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Otra forma en que se comunica el inconsciente, quizás el universo también, son los sueños, ¿cierto? Porque hay un lenguaje simbólico ahí que es el mismo del universo, el mismo del inconsciente, que nos muestra a través de, qué sé yo, soñé tal cosa, en el sueño aparecía tal información. Eso es un mensaje que tu mente racional va a tener que interpretar dependiendo de sus conocimientos y de su apertura, ¿no? Porque también tu mente racional te puede decir, es un puras tonteras. Pero la forma más habitual en la que nuestro espíritu se comunica con nosotros a través de nuestra alma es la enfermedad. La enfermedad es una forma en que es como el último recurso que nuestro espíritu tiene para decirnos, oye, estás desequilibrado, estás alejado de tu propósito, estás sin raíz, no estás honrando a tu padre y a tu madre, estás fuera de foco, no estás viviendo con el corazón abierto, no estás expresando tu verdad, estás siendo excesivamente rígido, estás siendo infantil, estás siendo
quizás como una persona egoísta, y tu cuerpo te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar esa herida, ese conflicto, esa creencia que te está ahí como dando vuelta, y tu cuerpo te lo va a mostrar, y es una estrategia de nuestro espíritu, ¿ya? Y no es que nuestro espíritu nos quiera enfermar, sino que seguramente ya nos mandó miles de mensajes, síntomas, sincronía, sueño, y nunca pescamos nada. Porque al ego no le gusta el cambio. ¿Ya? El ego vive en la mente. Ya cuando hablamos de ego vamos a hablar siempre de un tres de espadas. El tres de espadas es la carta que representa el ego. Es la herida que está en la mente, la herida que nos permite tomar conciencia porque me duele, ¿cierto? Pero al mismo tiempo yo me puedo quedar pegada en la víctima y estar identificada con la víctima y todo el rato vivir desde el tres de espada y pensar que todos me quieren cagar y que todos me quieren dañar y que todos están en contra mía y que yo nunca he hecho nada malo y nunca asumir o tomar conciencia de mí misma. Entonces, eso pasa porque, claro, la personalidad tiende a identificarse con el ego y a creer que yo soy mi ego. Y yo no soy mi ego. El ego es una parte de mi historia, es mi herida de infancia, pero yo no soy mi ego, yo soy lo que soy. Y ahí viene la dimensión espiritual. ¿A qué nos suena yo soy lo que soy? Eso es muy divino, eso es muy bíblico, ¿no? Yo soy el que soy. Bueno, yo soy el que soy, porque mi verdadero ser no es mi personalidad. Mi personalidad va cambiando y yo no dejo de existir, yo podría morir y mi esencia va a seguir existiendo. Entonces, se entiende que lo que somos no se puede definir desde lo mental. Lo que somos es algo que está en un proceso evolutivo, pero es un aspecto de nosotros que vamos a asimilar a lo divino, a lo esencial, a lo espiritual, si lo quieren llamar así, y eso es lo que los bastos representan. Los bastos representan una dimensión donde yo soy. No necesito pensar, no es como, ay, ¿qué quiero ser? Y voy a aparentar. No, tú no estás pensando, tú eres. Y por eso también los bastos representan la sexualidad, porque cuando tú estás viviendo sexualmente un encuentro, una energía, tú no estás como pensando. ¿Cuándo estás pensando? Cuando tu mente toma el control. Pero ojo que la mente no tiene que meterse en lo sexual, porque la mente es para estudiar, para aprender, para hablar. La mente no debiera nunca interferir la sexualidad como vivencia conectada con el cuerpo, con el espíritu. Pero la mente, como tenemos tantos traumas, tanto rollo, la mente se mete en todos lados. Y nuevamente, ¿por qué se mete en todos lados? Porque el ego vive en la mente y el ego quiere o pretende tener control. Lo que es una estupidez, pero nos hace perder mucho tiempo en esto de... Entonces, claro, la mente te obsesiona, la mente se obsesiona con el porno, la mente se obsesiona no sé, pues con cualquier tontera que la mente engancha. Entonces, claro, la sexualidad que tenía una presencia, que tenía una conexión, que tenía una vibración, se distorsiona. ¿Ya? O sea, hay veces que uno escucha tanta tontera que uno dice, pero ¿cómo una persona puede disfrutar, no sé, violando a un animal, por ejemplo, o a un niño, o consumiendo pornografía? No, eso no es algo que tenga que ver con la dimensión espiritual de la sexualidad. Tiene que ver con el ego, con la herida, con que esa persona seguramente viene también de algún tipo de trastorno, de abuso, de vivencia violenta. No lo vamos a justificar porque esa persona podría elegir sanar. Y no elige sanar, elige seguir en lo mismo, replicar el mismo patrón. No vamos a sentir pena por eso, solo lo estamos mirando desde un lugar compasivo porque no nos corresponde tampoco hacer un juicio, pero ahí es cuando la mente se mete en lo sexual. Cuando una persona tiene muchas obsesiones sexuales, cuando tiene muchas como categorías, porque vio, porque leyó, porque le dijeron, esa persona no ha vivido su sexualidad conectada con el fuego sagrado, sino que lo ha vivido desde un lugar que es muy como rollo mental. Entonces, el problema ahí es que esa sexualidad nunca se va a ver satisfecha porque la persona siempre va a seguir rayando con algo más. Entonces, si hoy día me gustan los niños, mañana me van a gustar las niñas, mañana me van a gustar las guaguas. O sea, es una cosa que se vuelve cada vez más perversa porque la herida no se sana, la herida se agranda. ¿Se entiende? En cambio, cuando tú vives una sexualidad, y no estamos hablando de amor, tampoco me quiero ir en esa bola porque también de repente se nos cuenta el cuento de que para que la sexualidad sea sagrada tiene que haber casi que un amor romántico. No, podríamos hablar quizás de amor en términos de honrar al otro como un otro, ¿no? Como que aquí hay una persona que no es un objeto, que no es una cosa, que yo no la estoy usando ni me está usando.
Pero para eso yo tengo que tener un nivel de conciencia, ¿no? Porque si no, la voy a ver como algo que consumo y desecho o lo voy a comprar y lo voy a vender, ¿me entendí? No es esa la dimensión de la que estamos hablando. Todo eso es territorio del ego. Todo eso es territorio de la mente, todo eso es territorio de la herida mental que me lleva a creer que así se vive la sexualidad. Y la sexualidad en realidad se vive desde esta conexión, hablamos mucho del espíritu y el cuerpo, ¿no? Porque la energía sexual habita el cuerpo. Es el cuerpo el que conecta con la energía sexual. Si un cuerpo está bloqueado, si un cuerpo está dolorido, si un cuerpo está intoxicado, si un cuerpo tiene cicatrices, dolores, memorias de dolor, seguramente le va a costar conectar con el placer, ¿no? Le va a costar conectar con el gozo, con esta energía que se expande, porque si tú te fijas, cuando vives experiencias de profundo placer, es una energía como que te destapa, así como la cañería, ¿no? Es como que genera un movimiento horizontal, vertical, nuestros conductos, porque existe una dimensión de nuestro cuerpo que es como sutil, ¿no? Como nuestra anatomía sutil. Y te vas a encontrar con que esa energía tiene una vibración tan alta que es como que te electrifica. Y si no pasa, puede ser que tengamos un bloqueo, pero muchas personas ni siquiera logran conectar con el placer, sino que tienen este placer en la mente. Entonces buscan la fantasía, pero no es un placer físico, no es un placer espiritual, es un placer mental que se vuelve, al final del día, se vuelve súper torcido porque la mente lo distorsiona, lo enrolla, lo confunde. Son dos ámbitos distintos. Entonces, ¿cómo conectar con la sexualidad en esta dimensión de los bastos del fuego? Es siendo. O sea, no hay otra receta, es yo soy. ¿Cómo sé que estoy siendo? Porque estoy presente, porque estoy aquí ahora, porque estoy haciendo no lo que me gusta, estoy haciendo lo que estoy llamada a hacer. Ya no tiene que ver solo con el gusto, con el disfrute, que eso está genial, a mí me encanta el gusto y el disfrute, pero esta perspectiva de los bastos como espirituales, ¿no? Nos dice que todos hemos venido a hacer algo a este mundo. Yo vine a hacer lo mío, tú viniste a hacer lo tuyo. Y mientras tú te distraes o yo me distraigo haciendo otras cosas, ¿quién está haciendo lo que yo vine a hacer? Nadie. Entonces, cuando tú descubres que tienes que hacer tu parte, que tienes que hacerte responsable por esos dones, por esos potenciales, por esa creatividad que está en ti, tú haces tu parte y asumimos que tú haces tu parte, yo hago mi parte, este otro hace su parte y estamos co-creando una realidad más bonita, más mejor. ¿Cachai? Pero en la práctica eso no pasa. Porque el ser humano ha sido despojado de esta conexión espiritual, ha sido despojado de la comunión, ha sido despojado de lo sagrado, ha sido despojado de los espacios para religarse. Hay como una saturación de información, de medios, de redes, pero que nos desconecta. Por eso tenemos que hacer, yo creo que un doble, un triple esfuerzo en el día a día para buscar esa conexión, para buscar esa comunión, para restaurar esas conexiones, porque el mundo en el que vivimos no está hecho para mantener una conexión ni con la divinidad, ni con el espíritu, ni con la trascendencia, ni con el propósito. Entonces, tenemos la obligación, el deber de rescatar eso en nuestro día a día. Tenemos, en total, son 14 cartas de bastos. Ya este mazo que el que estoy trabajando, no lo estoy trabajando, lo tengo a la mano, no lo he cambiado porque, o si no, tendría muy desordenada mi mesa. Son 16 cartas, vamos a contabilizar, ¿cierto? Del as de bastos a las 4 cartas de la corte, ahí tenemos 14. ¿Ya? Y también vamos a encontrar la energía de los bastos. Yo diría que en el mago está, ¿cierto? Ahí está, el mago siempre tiene sobre su mesa un basto, tiene una varita mágica. La encontramos también en el diablo, yo creo que ahí hay mucha energía sexual. La encontramos en la torre, sin duda, ese rayo que cae y que parte en dos, todo, ¿cierto? Es muy sexual, es muy espiritual, es la voluntad divina manifestándose, ¿cierto? O sea que, de alguna manera, los bastos van a aparecer por aquí y por allá, pero en estricto rigor son estas 14 cartas que están acá. En este mazo son de color como un poquito... Bueno, este mazo es una versión pirata. Originalmente lo compré por error. Y digo por error de verdad porque compré otro y creo que pinché abajo sin querer. Y cuando me llegó este no sabía. Me puse a mirar como los registros. Y el otro, el que quería comprar, todavía no me llega. Pero este es como tornasol en su versión original. Como esta es una versión pirata, no tiene ni un brillo, pero a mí igual me gustó un poquito. Se ve bonito. Y tenemos entonces desde el as de bastos,
que es toda esta fuerza en potencia, ¿no? La fuerza del espíritu, de la sexualidad, de la creatividad, del gozo, de la alegría, que acá se llama inspiración, son como relámpagos, ¿cierto? Es el as. El relámpago es el símbolo para los bastos en este tarot. En otros mazos vamos a encontrar los tradicionales bastos o vamos a encontrar otras figuras que a veces se usan, flamas. Se usa mucho el concepto de flama en estos mazos como de diseño, de autor. Y vamos a encontrar que del 1 al 10 es un ciclo entero. Del 1 al 10, estoy tratando de ordenar aquí, nunca hago esto antes porque se me olvida, pero es un ciclo evolutivo, ¿no? Cuando entramos en este proceso de los, ¿cómo decirlo? Cuando entramos en este proceso de evolucionar este nivel, es como pasar un nivel de un juego, ¿no? Significa que venimos de los oros. En los oros, los ciclos de los arcanos menores van así. Primero son las espadas, ¿cierto? El desarrollo mental, psicológico. Luego vienen las copas, nuestro desarrollo emocional, nuestros vínculos. Luego vamos a encontrar los oros, que son ya como nuestro arraigo a la materia, a la tierra, a la realidad concreta. Pero una vez que hemos hecho este recorrido por estos 3 elementos, nos vamos a encontrar con que yo no soy nada de eso. Yo soy mi espíritu. Yo soy algo que está más allá de lo tangible, de lo sensible, de lo pensante. Esta dimensión esencial de las que les estoy hablando. Entonces, vamos a tener que hacer el análisis combinando el elemento y el número, ¿no? Porque el elemento es masculino, ya de una muy alta vibración, esta energía que va hacia afuera y que acciona sobre la realidad. Yo voy a ejercer una acción. Si yo ahora me paro y voy a cocinar, eso es muy creativo. Si yo me paro y voy a, no sé, jardinear, eso es muy creativo. Y pudiera ser eventualmente muy espiritual, porque si yo al cocinar o al jardinear estoy sumamente volcada en la actividad presente, mi mente está ahí, respiro, puede volverse fácilmente una meditación activa, ¿ya? Porque la meditación no solo es poner la mente en blanco, sino que tiene que ver también con esas acciones que nos conectan. Y siempre pongamos atención al vínculo entre los bastos y las espadas, porque ahí hay una relación que es muy importante que entendamos. Entonces, el as, que es un 1, es una energía masculina también, muy como hacia afuera, esa apertura, el número es como mucha potencia. Si tú mezclas un elemento masculino como el 1 con el basto, que también es un elemento masculino, vamos a tener una carta como con mucha energía. Entonces, cuando a ti te aparece el as de bastos, aunque esté invertido, el invertido habla de una resistencia, ¿no? A que eso se muestre. Cuando tú te aparece esa carta, tú te vas a dar cuenta que es una energía que te tira hacia adelante. Te tira hacia una búsqueda que es como de iniciar algo. Una energía que tiene que ver con que tengo todo este potencial, pero necesito ponerlo en alguna parte y me puedo sentir así como incluso desasosiego, malestar, porque no sé dónde ponerla. Pero también podría ser, por ejemplo, voy a pensar como si fuéramos adolescentes. Energía sexual. Imagínate que en un momento de tu desarrollo, pubertad, preadolescencia, todos pasamos por ahí, te encontrás con que tenés todo este fuego, este calorcito, esta cosa rica que no sabís para qué sirve ni cómo acercarte a los otros. Entonces los cabros son súper como de tocarse, de sobajearse, de compartir, de hacer juego, de hacerse cosquillas, y en eso se les puede pasar la mano. Pueden pasar muchas cosas porque la sexualidad también es algo que hay que educar, ¿no? No desde el morbo, no desde el consumo, no desde la obsesión, sino como algo completamente natural y humanizado, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, esa energía que está ahí como dando vueltas, que no toma forma, pero que rápidamente va a buscar su camino porque es hacia afuera, ¿no? En el 2, que en este caso me gusta mucho porque se fijan que es como una especie de plano que está ahí como plasmando esta energía en una idea. Entonces, claro, en el 2 la energía que está acá se polariza y ya sé más o menos qué es lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer. Ya sea un proyecto, tengo ganas de hacer algo nuevo, o me empezó a gustar esa persona, o me gustaría plasmar tal proyecto. Si se fijan, son cosas que nos pasan en el día a día, porque de hecho los bastos representan esa dimensión como cotidiana, ¿no? Los arcanos menores representan eso. Entonces no estamos hablando
de cosas que están fuera de nuestra vida. O sea, a veces se nos va a olvidar, pero créanme que estas cosas pasan. O sea, tú puedes decir, hoy tengo tantas ganas de hacer algo, y un día te parás y decís, tomáis un par de ideas y resulta esto, ¿no? Resulta esta como plasmar una idea. Entonces, claro, el 2 de bastos es como que ya veo lo que quiero hacer, pero no es garantía de que yo vaya a avanzar en esa dirección, no es garantía de que yo vaya a concretarlo, porque el 2 es un número receptivo, es un número femenino. Entonces, yo podría quedarme meses diciendo, ay, sí, el proyecto, y nunca concretarlo, porque no di el siguiente paso, porque me frustré. Ahora vamos a hablar también por qué me frustro, ¿no? Porque no me creo el cuento, porque no creo que esa potencia, esa vitalidad, esa creación que está en mí, ese poder creativo, realmente valga la pena. Entonces me saboteo, me desinflo, no me creo el cuento. Muchas personas les pasa que confunden el trabajo creativo con el trabajo productivo. El trabajo productivo tiene que ver con los oros, con el dinero, con la subsistencia, ¿no? Y mucha gente trabaja para comer, para vivir. No es lo mismo trabajar desde los bastos, que es donde tú trabajas conectada con tu propósito, con tu esencia, haces lo que viniste a hacer a este mundo, estás viviendo tu vocación, tu misión, y el dinero ya sería como un extra, ¿no? Como que además gano lo suficiente para vivir y mantener y sostener a mi familia. Pero hay un problema con los bastos, que es el tema del placer. Porque en nuestra cultura, sobre todo nosotros como occidentales, el tema de la culpa está súper instalado. Si bien ya no estamos en la Edad Media, todavía nos quedan esos resabios culturales. Entonces, claro, ¿qué dice la gente del trabajo? Hay que sacrificarse, hay que matarse trabajando, con el sudor de mi frente, es que, ¿cómo vaya a trabajar en algo que te gusta? Qué poco serio, qué poco sacrificado, qué poco comprometido. ¿Cómo vaya a trabajar en algo que te da placer, que es creativo? No, pues tenéis que ser como una obrera, así como una hormiga con la cabeza gacha. Como que nos cuesta relacionar el trabajo creativo a algo real, algo expansivo. Entonces muchas personas sabotean sus dones, sus potenciales, sus anhelos y su sexualidad también a través de la culpa, ¿no? Como que el deber ser dice que yo no puedo ganarme la vida haciendo algo que me gusta, tengo que ganarme la vida haciendo algo que me cueste. Entonces, claro, muchas personas buscan lo que les gusta, pero se sabotean con el tema de las lucas, o buscan lo que les gusta. Por ejemplo, nada que ver esto, pero lo voy a mezclar para que lo entiendan en el fondo. Desde el enfoque de la biodecodificación de muchas enfermedades de transmisión sexual, más allá de que las enfermedades se pueden prevenir y que una persona debiera tener ciertos hábitos de autocuidado, cierta protección, que en este tiempo se puede, se entiende que detrás de muchas de estas patologías, que además son como bien asquerosas, entre comillas, porque hay como dolor, hay malestar, hay fluido. Y con esto no quiero decir que sean sucias ni malas, no voy a ver la sexualidad así, pero para el que las vive son como bien sucias, ¿no? En el fondo lo que está diciendo es que hay vergüenza de tener una vida sexual, hay vergüenza, hay culpa, hay como esta cosa como repulsión de mi propia sexualidad. Y eso está en la mente, y eso está en la educación, y eso está en la represión. Entonces muchas personas se atreven a vivir su sexualidad, pero se castigan inconscientemente a través de ciertas enfermedades como una forma de autocastigo por haber disfrutado, por haberlo pasado bien. Y eso es súper triste, pero tú lo ves y lo vas a encontrar porque aunque las personas crean que viven su sexualidad libremente, los cuerpos dicen otras cosas. Ya tú puedes creer que estás súper gozando, súper abierta al placer, pero tu útero va a decir otra cosa. Pero tus hormonas van a decir otra cosa, pero tus ciclos menstruales van a decir otra cosa. O sea, la mente puede decirte, no, si tú eres súper empoderada, mira, tenés un montón de amantes. Pero tal vez eso emocionalmente no te llena, pero tal vez emocionalmente eso te aleja de tu foco, pero tal vez solo te relacionas desde el miedo, desde la carencia. No significa que lo estés viviendo desde esta conexión, que nuevamente, insisto, no tiene que ver con el amor. Es que yo lo amo, entonces yo me entrego por amor. No, tiene que ver con la conexión contigo misma. ¿Ya? Porque la energía de los bastos es la energía del ser. Entonces imagínate, tú te conectás aquí full con el as, ¿cierto? Que es como una potencia de energía que entra por nuestra coronilla, nos recorre, como un poco
lo que les decía hace un rato, ya la energía espiritual entra por la coronilla, nuestro propósito se aloja en el séptimo chakra, y sobre nuestra coronilla hacia arriba vamos a encontrar nuestra alma, que es este intercomunicador con nuestro espíritu. Entonces, el as de bastos es una energía en potencia. En el 2 de bastos eso se focaliza afuera, y en el 3 de bastos, digamos que la persona se atreve, porque es una energía tan vital, es una energía tan prendida, ¿no? Como que está difícil como... está difícil como reprimirla. Y fíjense que aún así la gente la reprime. Entonces, son bloqueos tan grandes, son bloqueos tan fuertes, tan negaciones, mandatos tan fuertes que incluso esta energía vital de los bastos se reprime, se contiene. No debería pasar, pero pasa porque venimos con prohibiciones, con condicionamientos, con herencias, con lealtades inconscientes que nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, en el 3 ya, me gustó, ya, les voy a poner el ejemplo sexual porque es más entretenido nomás, me gusta a alguien, le tengo ganas, no me importa si es romántico, no, es deseo, son ganas, es fuego. Porque fíjense que un 2 de copas es otra cosa, pues el 2 de copas es como más idílico. Es como, ay, está lindo y me miró y yo le dije, no, el 2 de basta es como que te estoy mirando con papas fritas. Eso también es importante porque muchas mujeres y hombres tienen una disociación entre la sexualidad, el deseo y la afectividad. Eso también es un tema cultural. También tiene que ver con que se culpabiliza el gozo, el sexo y se santifican las relaciones románticas y afectivas, pero a veces las personas no logran vivir eso en una misma relación. Entonces, tengo mi marido que es un buen hombre, que me cuida, que me mantiene, que es buen padre, pero no me mueve ni una hormona. Y tengo a mi amante, eso es una disociación. Ya, no es que esté bien o mal, habla de que hay una fractura entre el gozo, la afectividad, la sexualidad. Hay una fractura que uno tiene que trabajar y uno tiene que vivir, porque más allá de que a mí no me parece ni bien ni mal tener un amante, creo que no hace bien vivir fragmentado, ¿ya? Entonces, ya, en el 2 de bastos yo me entusiasmo con alguien, me gusta la palabra entusiasmo, me gusta mucho, y tiene mucho que ver con los bastos porque entusiasmo representa Dios dentro de mí, esta energía divina que me prende y es como, ¡guau! ¿Sí? Después les voy a contar una historia. Y en el 3 yo me muevo. Es como la primera acción, como que voy al encuentro. Entonces el 3 de bastos puede ser, por ejemplo, un proyecto, un trabajo que inicia, puede ser un encuentro sexual, puede ser una acción, ¿no? Como que fui, acá por ejemplo se llama el viaje. También podría ser como los viajes nos movilizan. A mí personalmente no me encanta viajar, ni me molesta, pero no me motiva, si no gastaría plata ni tiempo en eso. Pero hay gente que, pucha, que goza viajando, pues la idea de irse unas vacaciones y sacarse fotos, eso también es súper estimulante y hay mucho crecimiento y hay mucho como expansión, porque vives en otros lugares, con otras culturas, otros idiomas, eso es bonito. Entonces, en el 3 de bastos vamos a encontrar esta primera realización. De hecho, geométricamente el 3 se relaciona al triángulo, que es como la primera figura, pero este triángulo no tiene volumen, es plano. Entonces, es como algo que podría quedar ahí. No sé ustedes, pero yo en mi vida me he acostado con caleta de gente que no he vuelto a ver nunca más en la vida. No fueron ni el gran amor de mi vida, ni con suerte supe cómo se llamaban. Y quizás algunas de esas personas, ya digamos muchas personas, no, cero vergüenza, sí se transforman en una relación más estable. Sí podemos ser, qué sé yo, amantes, amigos con ventaja o ser como compañeros sexuales. Yo en eso, a mí me gusta mucho la palabra amante, no como alguien que es infiel y tiene un amante. Me gusta la palabra amante en el sentido de alguien que amo, pero no amo románticamente, sino amo como que amo ser contigo, ¿ya? Amo elegirte. Me da vida, me da alegría, no necesito quizás un nombre, pero claro, también que cuesta conceptualizarlo, yo lo digo, pero en la práctica quizás es más difícil, la gente siempre quiere saber qué somos, incluso los hombres también quieren saber qué somos. Y el 4 de bastos es más como una amistad con ventaja en ese sentido. Pero también puede ser compañeros de trabajo, un equipo creativo, la amistad, siento que resuena mucho con... Es como acá se llama como regreso a casa, ¿no? Como volver a un espacio donde tú te sientes a gusto, compartes, porque el 4 tiene esa cosa de
convocarnos, como que somos parte de algo. Entonces, se me ocurre que la gente que trabaja, por ejemplo, en un equipo entretenido criar en grupo, tú haces tu parte y yo hago la mía, después juntamos todo, lo disfrutamos, somos. Pero claro, el 4 tiene esta cosa de que al final del día se vuelve un poco limitante. Al final del día se vuelve un poco opresivo porque es un 4. Entonces vamos a necesitar salir de la estructura y avanzar un poquito más allá. No sé por qué están ladrando mis perros, pero no me voy a preocupar. Salir de la estructura e ir como a un espacio que sea más como expansivo. Todos los números del tarot son así. Hay una pausa en el número par, luego recupero el movimiento. Luego hago la pausa, recupero el movimiento. Luego, y así sucesivamente. Mira, ahí tengo uno de mis perros asomados, no sé si lo ven. Son muy sapos. En fin. Entonces, esa pausa, como para nutrirse, para disfrutar, para enraizar, y luego el para afuera. Entonces, tenemos esos dos gestos que son básicos en el tarot. Son como el movimiento activo masculino, la pausa receptiva femenina, el movimiento activo y así sucesivamente. Entonces, en el 4, volvemos a parar, disfrutamos, pero resulta que llevo 5 años haciendo lo mismo. O que llevo 5 años haciendo el amor de la misma forma con mi pareja. Y me gusta mucho. Y lo disfruto y lo pasamos bien y ya tenemos como un ritmo ahí súper... Y no podría decir que lo pasamos mal, que no funciona, pero es la misma forma. Tú haces esto, yo hago esto, porque ya nos conocemos, nos gustamos. Pero ha perdido quizá... No, insisto, no estamos hablando de amor, estamos hablando de mecánica. Y ahí viene el 5. Que el 5 siempre es un lío, porque el 5 es como que te invita a ir más allá, pero una parte tuya va a decir, ¿pero para qué? Si estoy tan cómodo acá. De esto yo creo que una de las cartas más simpáticas del tarot es el 4 de bastos. Mi amor, basta. Venga, venga para acá. Venga. Porque va a llorar. ¿Qué hace ahí? La cosa es que ese osito... Ay, ¿por qué se ponen así cuando estoy ocupada? Ya. En el fondo, ese movimiento es completamente innecesario. Uno, claro, el ego, que no le gusta el cambio, que le gusta el control, que le gusta la seguridad, te va a decir, pero ¿para qué vas a postular otro trabajo? Si aquí tienes un trabajo seguro, conoces a la gente te quiere, te valora, ¿para qué? Pero ¿para qué te vas a buscar un amante si tu marido está bien? Pero ¿para qué vas a irte a recorrer el mundo si aquí estás bien, hija? Pero tu ser que es puro fuego, creatividad, expansión, tu ser no está bien. Y cuando uno se queda pegado mucho rato en un nivel de conciencia, este fuego empieza a patalear y empieza a como apagarse y uno es profundamente infeliz. Y uno siente que tiene esta energía, pero que no está yendo a ninguna parte, y uno siente que tiene estas ganas, pero no estamos avanzando. Y eso es real. Porque la naturaleza del tarot y la naturaleza del fuego, de los bastos, es expansiva, es hacia adelante, es evolutiva. Y el 5 nos va a huevear, nos aparece como una tentación, como que, oye, y uno dice, no, por favor, no. Como, bueno, ya, ¿cachai? Puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, puede ser un amante, puede ser una aventura. Puede ser incluso, por ejemplo, que una persona quiera probar cosas nuevas. Imagínate, tú tienes una pareja que te gusta mucho, que es muy estable, y de repente dice, oye, podríamos comprar unos juguetes y unos, no sé, esas cosas que uno no conoce. Entonces, está ahí en el 5, ¿no? Y llega a su pareja que está en el 4, que la pareja no está sintiendo esa misma motivación, y llega con estas nuevas técnicas maravillosas que vio por ahí en un tutorial y llega con estos juguetes. Claro, si la pareja está abierta y es receptiva y hay confianza, quizás la relación prenda, ¿no? Y juntos vamos al 5 y juntos exploramos otras pasiones y otras cosas. Pero ponle que es un tipo súper inseguro y súper rollento que dice, oye, ¿tú dónde aprendiste esto? ¿Y por qué te dio por hacer estas cosas? Y se enrolla y se empieza a psicosear y queda la cagada. También puede pasar. Yo nunca he estado tanto tiempo en pareja ni soy tan... Como que me complica un poco, como que digo, bueno, si están enrollados, entonces quizás no es la persona con la que tenga que estar. Pero sí muchas personas se limitan y dicen, ya, bueno, es que si a él se complica, entonces yo mejor reprimo lo mío, ¿ya? Y eso no es sano, pues porque la energía creativa, cuando no está siendo creativa, se vuelve destructiva. Y ahí viene lo que les decía hace un rato de que el espíritu sí nos enferma.
nos manda estas enfermedades como... ¿Por qué? Porque la energía se estanca, la energía se acumula, la energía se bloquea, esta fuerza vital deja de circular por nuestro cuerpo, por nuestros centros de energía, por nuestros campos energéticos. Entonces empieza a generar congestión, malestar, hay un desequilibrio, ¿no? Porque nuestro cuerpo está en los 4 elementos, entonces si hay mucho fuego, el agua se inflama, entonces siento dolor, si hay mucho fuego, hay poco aire, y así vamos generando sensaciones que son incómodas. Les iba a hablar hace un ratito, antes que se me olvide, respecto de una vez atendí un paciente, que la historia es un poco más larga y la he contado en otros videos, pero esta es la parte que es interesante, que era bipolar. Entonces, él le costaba reconocer que era bipolar, como que estaba en una ficha, entonces por eso yo sabía. Y en este proceso, él dice que a él no le gustaba medicarse, lo que no es nada raro. Hay mucha gente bipolar que no le gusta medicarse por distintas razones. Yo siempre pienso, si fuera mi caso, creo que me costaría mucho tomar la decisión de la medicación. Y él, bueno, él tenía varios problemas, era un poco, él dice que era un poco adicto al sexo, no lo reconocía como tal, pero lo que explicaba lo decía así, que también tiene que ver con esta historia, y era adicto al juego. Entonces este placer de ganar, y ya estaba poniendo en peligro su patrimonio, su empresa, bueno, en fin. Y su familia como que lo apoyaba bastante porque decía, bueno, él está enfermo y no sé qué. Y en ese proceso yo le pregunté como que, bueno, ¿cómo entendía él su enfermedad? Ya, entonces él dice, bueno, cuando estoy ahí en el bajón, me siento muerto, no tengo ganas de nada, no sé cómo pararme, pero la razón básica por la que yo no me medico, si bien es horrible sentirse así, como bajoneado mal, en la parte como depresiva de la enfermedad, me dice, es porque yo no quiero renunciar al otro extremo. Entonces, el otro extremo que tiene que ver con la manía, y la manía es muy importante porque la manía en su lado oscuro es manía, pero en su lado luminoso, que es la energía del corazón, es la alegría de existir. Eso es lo que representan realmente los bastos, la alegría de existir. No la culpa, no el morbo, no el rollo, la alegría de existir siendo yo mismo, de existir en mis relaciones creativas, de sociales, sexuales, en mi trabajo, en mi vocación. Y él decía, yo no renunciaría jamás a los estados de manía, aunque eso implique después irme al hoyo. Y él dijo algo que para mí fue súper loco y como que me quedó grabado, porque él dijo, es que ustedes no saben lo que se siente. Y claramente no lo sabemos, no somos bipolares, o el que lo es, bueno, lo entenderá quizás, pero él dice, yo nunca había escuchado esto, entonces, nunca había escuchado este argumento para no medicarse. Y él dice, en la manía se siente como estar en la mente de Dios. Yo me siento todopoderoso. Entonces, claro, yo dije con razón, pues bueno, yo jamás, si tuviera la posibilidad cada cierto tiempo de sentirme todopoderoso y sentir que estoy en la mente de Dios y que puedo hacerlo todo, aunque eso me lleve a inflamar mi corazón, probablemente yo, conociéndome, elegiría eso. No renunciaría a eso a través de una medicación que me va a dejar como en un nivel neutro. Yo sé que esto que estoy diciendo quizás es súper controvertido porque además que la persona que elige la medicación lo elige conscientemente y está perfecto, pero yo me acuerdo de este testimonio, me acuerdo de lo que yo sentía en el momento y fue ok, estar en la mente de Dios. Entonces, claro, vivir en esa conexión con el fuego, 100%, también que te debe quemar un poco el cerebro, o sea, pensando que decíamos que el fuego no se puede manifestar de manera directa en nuestra vida, vivir en esa conexión constante con el fuego, solo hacer y no matizar con los otros elementos también tiene un costo, ¿no? El desgaste, me quemo cuando la gente es muy trabajólica o la gente es muy como hiperactiva, ¿no? Como que no hay aire, no hay tierra, no hay agua, eso genera un desequilibrio finalmente. Y genera que la energía se vuelve excesivamente yang y la personalidad se masculiniza, se vuelve agresiva, o sea, tiene un costo. Ya, bueno, en el 5 está esta cosa de que yo puedo avanzar y romper un poco con el esquema del 4. Puedo avanzar y puedo retroceder, porque todo en el tarot los números nos dan esa posibilidad, como que avanzo, retrocedo, como que me la juego, no me la juego, como que en una de esas me queda gustando y voy a querer seguir.
mi emprendimiento, mi aventura, mi amante, mi viaje, lo que sea que esté en juego, ¿no? Esta expansión creativa. Y luego viene el 6. Entonces en el 6 es como ya, pues, ya que estamos en esta, hay que hacerse cargo. Tú tienes las riendas de tu vida, tú sabes hacia dónde conduces tu vida, tú sabes, tú eliges tus batallas, ¿ya? Si esto es importante para ti, si esto depende de ti, si tú puedes gestionar esto, hazlo. Ahora, si no depende de ti, vaya a estar frustrada, amargada, vaya a estar sintiendo que quizás como que, ¿cómo decirlo? Vaya a estar sintiendo que, sintiéndote impotente, ¿no? Entonces no tiene sentido poner tu energía ahí, pues. Que eso es un absurdo. De hecho, una carta como el 6 de bastos invertido nos dice eso. Es como, ¿por qué te empeñáis en algo que no depende de ti? Te estás sintiendo impotente, no depende de ti, déjalo ir, suelta, pon tu energía en otra cosa. Yo sé que suena fácil decirlo porque en la práctica todos nos quedamos pegados, pero de alguna manera es como ahí viene la dimensión del 6, que es nuestra capacidad de elegir. ¿Por qué vas a elegir poner tu energía en algo que no te gusta, que no te lleva a ninguna parte? ¿Por qué mejor no eliges y no eres consciente de que eres libre para elegir poner tu energía en otra cosa? Eso es un 6 de bastos. Y a veces uno se atrapa, porque es que no sé cómo seguir. Es que tal vez no depende de ti, pues entonces ese camino, por ejemplo, hay relaciones donde a veces, a mí me pasa mucho a nivel afectivo, que tú dices, ya no hay nada que yo pueda hacer, o sea, yo ya hice todo. Ya llamé, ya busqué, ya insistí, ya fui, ya perdoné, no sé qué. Y no pasa por hacer, porque también a veces la vida nos enseña que tenemos que ser receptivos, ¿no? Que tenemos que soltar, o que tenemos que cambiar el foco, que también nos obsesionamos, como que está esa herida de la impotencia. Entonces uno dice, es que no puedo, es que mira, es que ya no puedo más, porque es un lugar conocido. Entonces el 6 de bastos dice, generalmente se asocia acá el concepto que usa de victoria, pero el 6 de bastos se asocia como a los triunfos en el sentido de que tú eliges, ¿no? Tus batallas. Tú eliges cuándo pelear, cuándo no. Eliges cuándo bajar los brazos también. A nosotros nos cuesta mucho como aprender a perder. Como que esa derrota, ¿no? Ese fracaso nos cuesta lidiar con eso. Pero es que no tiene sentido porque en el fondo las cartas que vienen después, que son el 7, el 8, el 9 y el 10, son cartas que hablan de que ya estoy alineada con mi propósito. Entonces, ¿para qué me voy a quedar entrampada en algo que en realidad, mientras estoy gastando energía en esto, que no va a ninguna parte, me estoy dejando de ser, estoy dejando de existir? O sea, si lo pongo en esos términos, claramente no quiero, ¿no? No me hace bien eso. Entonces, no es algo como tan difícil de entender en la práctica. ¿Ya? Y a mí me gusta cuando sale esa carta porque creo que es súper gráfica. Es como, no depende de ti. Listo. No depende de ti, suelta. Y no suelta como del corazón, no, es suelta. Es como el juego de la cuerda, ¿no? Que estoy tirando para allá, para acá. Y en el momento que uno suelta, se libera todo y el otro sale volando porque es tiempo de poner tu energía en otra cosa. Y eso es lo que nos dice el 7 de bastos. Y que es una carta bien particular porque la energía del 7, que es muy activa, es muy hacia afuera, es muy de movimiento, es muy de acción, más la energía de los bastos, genera una combinación que también en ocasiones puede ser violenta, puede ser agresiva, cuando no está muy clara la energía, cuando no es muy consciente, como es tanta fuego, es tanta energía masculina. Pucha, yo en mi anhelo de ser y de realizarme y de avanzar, te puedo pegar codazos, patás, combo ahí, no, quizás no soy tan consciente, es una carta muy individualista, es una carta muy egoica. Entonces es súper fácil que del 7 de bastos caigamos en el lado oscuro del 7 de bastos, porque estamos a eso, o sea, que una carta se invierta es un detallito, o sea, entonces, claro, cuando una persona está alineada con su propósito, por ejemplo, tiene una meta, yo quiero viajar, o quiero estudiar, o quiero ser el mejor deportista, o estoy luchando para ser exitoso, a mí me parece maravilloso. ¿Por qué estamos hablando de esto además? Porque ayer hablamos de los arquetipos masculinos. Entonces, para poder conectar con la energía de los bastos, yo tengo que tener sanada esa energía. Porque si no, esta energía se me va a ir en collera todo el rato porque estoy enojada con mi papá, porque odio a los hombres, porque mi mamá me dijo que todos eran iguales. Entonces, no voy a poder honrar mi masculino si estoy en conflicto con el masculino. Tengo que sanar. Y si en algún momento nos aparecen estas cartas como en conflicto, ¿no? O las cartas nos dicen, oye, trabaja esto, revisa esto otro, claramente nos están hablando de la energía masculina.
nos están hablando no solo de lo espiritual, no solo de lo creativo, sino de lo masculino, porque está todo implícito. O sea, el ser forma parte de un atributo masculino, el ser que va hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces, hay que sanar eso, es muy importante. Entonces, la energía del 7 de bastos parecía como al hijo, ¿no? Es como el hijo que quiere validarse y decir que yo soy así, pero a veces lo hace desde la rabia, a veces lo hace desde el enojo, a veces lo hace desde la bronca con el mundo, con el papá, con el sistema. Entonces, ahí el 7 se vuelve violento, ¿ya? No es lo mismo un acto de autoafirmación, decir yo soy y quiero ser la mejor versión de mí mismo y voy a emprender tal y tal acción y tengo un camino a seguir, a decir mírame, soy el mejor y me agarro todas las minas y me agarro a combo, porque eso es como desde la rabia, desde el ego, nuevamente el ego ahí haciendo jugo. Entonces, ojo con el 7 de bastos, que a veces nos encontramos con personas que están muy así, o nosotros tenemos mucha rabia y hay que tener ojo, porque una cosa es la rabia, que tengo derecho a sentirla, y otra cosa es la autoafirmación. ¿Qué es lo que estás afirmando con tu rabia? Yo sé cuando tengo rabia que hay algo que me molesta afuera, que me siento pasada a llevar. Pero ¿qué voy a hacer a cambio? Porque no puedo solo quejarme. Fíjense que algo que pasa mucho es como la queja y no resuelvo. Y después me vuelvo a pasar, me vuelvo a quejar. Me vuelvo a pasar. Eso es lo que está detrás de la presión alta, por si acaso. Este tipo de personalidades que se alteran, les baja, se alteran y después ya se alteran y la presión está todo el rato así, como en un sub y baja. Un tema de temperamento también. Entonces, tenemos el 7. Cuando el 7 avanza, ¿no? Yo elijo poner mi energía en esto, ya no me quedo entrampada en otras cosas. Yo voy y avanzo y tengo mi propósito claro, que no pueden ser miles de propósitos también, es como que tengo que tener ahí un foco, muy importante el foco. Y voy al 8, y el 8 es una carta que a mí me gusta mucho porque el 8, siempre que estamos en el 8 de cualquier carta, representa el máximo, es como la perfección del elemento. Entonces, imagínense estar en el 8 de bastos que estoy creando y estoy siendo y estoy gozando y estoy teniendo una vida sexual, creativa, maravillosa. Y es como, puta, maravilloso, pues. Pero como las cartas son una detrás de otra, no me puedo quedar mucho rato en el 8. Voy a tener que, me va a dar ganas de quedarme ahí porque la energía de los números pares es como cómoda, pues. Pero si me quedo mucho rato ahí, esa energía se desperdicia, se dispersa, ando dispersa, hago una cosa, hago otra, no voy a ningún lado, me entrampo. Eso es como la sombra del 8 de bastos, que hago muchas cosas, pero no concluyo, y al final esa energía se dispersa y no puedo ir al 9. Entonces el 9, que es una de mis cartas favoritas del tarot, en este mazo le pusieron la resiliencia, que creo que puede ser un poco acertada, ¿no? Sale esta como sandalia de Mercurio o de Hermes, que es como la comunicación, la conexión entre el cielo y la tierra, tiene harto simbolismo. Me gusta este mazo porque parece simplecito, pero créanme que en realidad no lo es como bien power en su estructura. Y el 9 de bastos es una de mis cartas favoritas porque el 9 tiene una cualidad tan puntual, pues que es como la madurez, ¿no? La introspección, la reintegración, el aprendizaje. Entonces, ¿cómo serían todas esas palabras que acabo de nombrar asociadas a los bastos? Es un aprendizaje profundamente espiritual, ¿no? Y es un aprendizaje que tiene que ver con mi coherencia como ser. Y es un aprendizaje que tiene que ver también con pelear mis propias batallas, ¿no? Como que en el fondo, esta es mi lucha, aquí está mi coherencia, yo me la juego por, no sé, por los niños, por los perros, por la naturaleza. Tengo algo que me mueve, tengo algo que me inspira, tengo algo a lo cual ser fiel, de verdad, no porque mi cabeza o los mandatos culturales, ¿no? Es una fidelidad con uno mismo. Pero para ser fiel a mí mismo, yo tengo que saber quién soy, pues. O sea, este como el juego, ¿no? Si estoy, de hecho una carta que aparece mucho es el 9 de bastos invertido. Es cuando estoy siendo incoherente, cuando estoy alejándome de mi propósito, cuando no estoy honrando mi propósito ni mi ser. Entonces, imagínate lo al revés, ¿cierto? Bonito, estoy alineada, soy una conmigo misma. No transo, no negocio, no la vendo, no digo, ay, es que es solo por esta vez, que eso lo hacemos todos en algún momento, negociamos ahí con la coherencia. O cuando tú dices, no, pero si yo estoy haciéndolo bien aquí, pero mostráis la hilacha en tu relación de pareja, mostráis la hilacha en tu
en tu relación de amistad, mostrarle el hacha en tu alimentación. O sea, en algún momento se te cae el personaje. Eso el 9 de bastos no lo admite. El 9 de bastos es la coherencia total. Es como, se asocia mucho a la flecha, ¿no? Como que tú apuntas y disparas. Si la flecha titubea un segundo, se va. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber una un foco y un temple, templar el espíritu. Eso es muy importante. Para eso también existen muchas disciplinas de filosofía, disciplinas espirituales, que son muy estrictas. Y la gente dice, ay, pero es que podríamos no ayunar, es que podríamos no levantarnos. Eso es de flojitos. Si usted quiere tener un camino espiritual y caminar en coherencia con la vida, con su propósito, entonces no puede andar ahí como alejándose del camino. ¿Se entiende? Y luego, cuando ya hiciste todo el camino, llegáis al 10 de bastos, que el 10 de bastos es como, acá se habla como del quemado, ¿no? Porque claro, en el 10 de bastos tú haces mucho, ya llegas a un tope. Y en ese tope, tú sientes que para sostener tu vida como tú la conoces, tienes que seguir haciendo cosas y tienes que seguir moviéndote y tú haces que las cosas pasen y tú generas ese movimiento. Se te olvida que tú eres una con tu espíritu y que el espíritu existe independiente de ti. Pues. El espíritu existe porque existe, es. ¿Se fijan en esa cosa? El espíritu es. El espíritu no necesita pretender. El espíritu no necesita que lo expliques, que lo ordenes, que le digas. Estoy buscando el as de espadas, se los voy a mostrar al tiro apenas lo encuentre. El espíritu es. Entonces no importa si te mueres, si pierdes tu trabajo, si te abandona tu esposa, si pierdes el pelo. Sé, tú eres, tu ser sigue siendo, pero el ego dice, ay, pero ¿cómo voy a vivir sin pelo? Es que mi marido ¿cómo voy a ser una mujer separada? Es que ¿cómo voy a perder mi estatus? Eso es ego, ¿se entiende? Entonces en el 10 de bastos es como que llegas a un tope en que ya hiciste todo y generalmente la gente no quiere soltar porque piensa que va a perder, como que tengo que seguir trabajando y ya estoy reventado, por eso es como que mi cuerpo está reventado, me quemo en el sobreesfuerzo de no medir mis límites y de pensar que todo lo puedo resolver a través de acciones en lugar de entender que la vida tiene también su propio flujo, ¿no? Si bien es importante hacer y tomar poder y tomar las riendas, no todo es masculino, hacer como impongo mi voluntad, no. Está la dimensión de la vida que es femenina, que es receptiva, que es gestar, que demora, que toma tiempo. Tú no puedes apurar, por ejemplo, un embarazo, una siembra. Ah, claro, hay gente que dice, pero mira, estos tomates transgénicos florecen en... florecen en 3 semanas. Ya, pero esa hueá es súper tóxica y es súper antinatura. Entonces, claro, tú por imponerle el ritmo humano a la naturaleza, que es tierra, que es femenina, termina generando una atrocidad, pues, ¿cachai? Entonces eso es lo que pasa cuando tú corrompes la naturaleza. Y en el 10 de bastos tú lo que haces es como decir basta, ya se acabó. Esta etapa, que era como un ciclo largo, llegamos al tope, estoy sumamente cansada, ya aprendí, agradezco lo vivido, suelto y me abro a nuevos aprendizajes. Y ahí se abre el ciclo de nuevo, el ciclo completo que tiene que ver con las espadas, ¿cierto? Lo que nos saca del cansancio es el as de espadas. Acá se llama haz de nubes, sale una nube al centro y habla de nuevas ideas. Yo más que nuevas ideas hablaría de un nuevo paradigma, de una nueva claridad que cuando aparece uno siente como que te rescata de ese peso, de ese cansancio y tu mente se abre y tú dices, wow, ahora puedo ver las cosas de otra manera y empieza todo de nuevo. Ahora, técnicamente esto podría durarnos la vida entera o podrían ser un par de años. Podría ser un periodo de nuestra vida, o podría ser literalmente el 10 de bastos, la muerte, así como tocar fondo, y este despertar de la conciencia sería otra vida, otra encarnación, va a depender de lo que uno crea. ¿Ya? Voy a hablar muy levemente de las cartas de la corte, porque se me alargó un poquito. Acá tenemos la sota de bastos, que es como que está tomando ese rayito con la mano, que está como aprendiendo a usarlo. Tenemos se llama novicia de relámpago, ¿ya? Acá se llama aprendiz, el caballero, que me parece acertado. Acá se llama oráculo, que sería la reina. Y el máster serían los reyes en este mazo. Ya eso también es súper común que los autores le cambien el nombre, pero
hagamos las relaciones. Las sotas son tierra. Entonces, una sota de bastos es combinación de tierra más fuego. Los caballeros son aire. Así que los caballeros de bastos son una combinación de aire más fuego. Las reinas son agua. Por ende, tenemos una combinación de agua más fuego. Y los reyes son fuego, lo que nos da una combinación de fuego más fuego. Entonces uno dice, ok, fuego más fuego. Ahí están las 14 cartas que habíamos hablado en general. Después quizás en otra ocasión les pueda mostrar otras cartas donde aparece el fuego como tangencialmente, ¿no? Pero creo que ahora se nos va a alargar demasiado si lo hacemos. Voy a dejar ahí las que voy a separar para luego. Importante entonces que entendamos que estas 4 cartas de la corte representan configuraciones elementales. O sea que estas 2 mezclas de elementos nos dan un montón de conceptos y claves para entender la carta. Absolutamente. Ya son como... Si tú dices tierra y fuego, yo entiendo todo lo que tengo que entender, pues porque yo sé lo que simboliza la tierra y el fuego. Ahora, no es lo mismo decir fuego y tierra, porque un fuego de tierra sería un rey de oros, porque ahí está la base de fuego, el elemento que acompaña sería el oro. ¿Se entiende? Pero acá la tierra está en la base y el fuego acompaña, es lo que exterioriza. Entonces vamos a encontrar que la energía de la sota de bastos, que es una energía que me gusta mucho, acá se llama exploración, es como conectar pues, con esta energía al principio que es juego, que es lúdica, que es gozo. También un poco la sexualidad cuando somos chicos, que los papás se asustan, que el niño anda experimentando. Siempre y cuando sea una experimentación normal, ¿a qué me refiero? Que nazca del cuerpo, que nazca de la inquietud de un niño normal en su desarrollo, no un niño que ha sido abusado, un niño que ha sido sometido a estímulos, no un niño que ha sido consumidor de pornografía, que ha sido como hecho objeto, ¿no? Porque eso ya sería meter otros elementos. Acá es la sexualidad que nace del cuerpo, la sexualidad que nace de la curiosidad, de tocarse, de decir, oh, mira, esto me gusta, qué suavecito. Es nuestra primera experiencia del placer. Entonces, si una mamá censura a un niño, no sé, que está descubriendo el placer y no está haciendo nada malo, pero la señora tiene la cabeza media podrida, y le pega o lo castiga o lo baña con agua fría, lo más probable es que esté generando un daño a nivel de su sexualidad y de su autorreconocimiento que le va a acompañar por mucho tiempo en la vida si es que no va a terapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza de los bastos, de la sota de bastos, es como los cabros chicos, pues que juegan, se embarran, se ensucian, se pelean, pero después vuelven a ser amigos. Si te sacáis la chucha, te sacáis la rodilla y mañana seguís andando en bicicleta. No es como traumático. La sota de bastos es tan, no quiero decir liviana, pero es como tan buena onda, ¿no? Es tan libre, es tan inocente, como que se renueva su inocencia. Entonces, a veces es una carta muy bonita, como para empezar nuevos proyectos, para... De hecho, las sotas simbolizan también los comienzos, ¿no? Como se parece un poquito a las en lo bruto de la energía, que hay que aprender a gobernarla, ¿ya? Pero tiene ciertas cosas que son muy físicas, porque tiene esta componente de tierra, ¿ya? Una carta que a mí me gusta mucho, respecto de mi personalidad también, que a mí me gusta el juego y me gusta reírme y me gusta... Porque sí nomás, porque puedo, no necesita... Los niños no necesitan una explicación. ¿Y qué significa eso? ¿Y para qué estás jugando a eso? ¿Y por qué te vestiste así? ¿Qué te importa? Es parte de mi personalidad nomás. Que... Ahora, luego de las sotas vamos a encontrar los caballeros, que aquí se llaman aprendices. Ya dijimos una combinación de aire más fuego. Entonces el aprendizaje está ligado al hacer. El aprendizaje está ligado al movimiento, está ligado a la seducción también, porque el fuego ahí tiene que ver con la sexualidad. El aprendizaje está ligado a lo que es como el movimiento. No es un caballero, es un caballero que tiene que hacer grandes hazañas, que tiene que recorrer, tiene que ir a salvar a la princesa. Es como bien grandilocuente el caballero de bastos. Como que va a pelear una guerra, va a salvar a un gato del fuego, no sé, es como bien... Por eso me gusta mucho el símbolo de las manitos ahí como con el fuego entre medio. Y claro, los caballeros de bastos son bacanes, pues son grandes deportistas, son libres, son impulsivos. Pero tiene que haber un equilibrio ahí entre el aire y el fuego para que la cabeza le diga, como, oye, por aquí sí, por aquí no se pierda. Y porque cuando no hay equilibrio en el caballero de bastos se vuelve muy soberbio,
muy ego, muy de imponer, muy desubicado, ¿no? Porque va a su ritmo y vas a llevar a otro, es muy imprudente. No tiene que haber equilibrio ahí. Si lo encontramos invertido, vamos a encontrar una personalidad parecida a lo que les hablaba del 7 de bastos invertido, que es como un poco agresivo, un poco a la defensiva, excesivamente centrado en la autoafirmación, como defendiendo su personalidad sin dialogar con lo que está afuera, como que la personalidad se pudiera construir al margen del otro, y eso no es posible. La identidad es un constructo, es como intersubjetivo. Muy importante reconocer al otro en la construcción de nosotros mismos. Y entonces tenemos el caballero de bastos y luego tenemos a la reina, que la reina es también una de mis cartas favoritas, creo que mis cartas preferidas están en los bastos. La reina de bastos representa la combinación de agua más fuego, lo que significa que ella tiene esta conexión emocional profunda, psíquica, como del agua, ¿no? La raíz emocional, pero tiene fuego también, entonces es muy magnética, es como agüita caliente, es como muy magnética, muy seductora, muy encantadora, muy expansiva. En su lado B, lo que puede pasar, es muy creativa, muy para afuera, muy magnética, muy atractiva para otros, la seducción es como algo natural en ella. Pero si ella por X razón no tuviera sus emociones sanas, estuvieran ahí revueltas, tóxicas, puede llegar a caer en una cosa media caprichosa, media manipuladora. Puede llegar a usar la sexualidad como una forma de compensar sus carencias emocionales. Y eso es muy doloroso, porque una puede creer que está súper empoderada, pero en realidad es como una niñita carente. Y eso nos ha pasado, yo creo, a muchas en algún momento de la vida. Entonces, eso sería más bien una reina de bastos invertida. Cuando el agua está un poco intoxicada, esta dimensión del fuego como que se distorsiona. Y luego vamos a encontrar el rey de bastos, que es una carta que a mí personalmente no es que me cueste entender, la entiendo, pero en la práctica me da igual algunos problemas, porque, claro, el rey de bastos es fuego más fuego, entonces mucho fuego. Es una carta muy arquetípica, como que si estuviéramos en una época más antigua quizás sería más fácil entender el concepto de rey, de emperador, de guerrero, de, no sé, pues del caballero de la corte. Pero este rey de bastos en la vida real a mí me cuesta entenderlo aterrizado. Es decir, ¿quién es un rey de bastos? ¿Un militar? ¿Un hombre que tiene mucho poder? ¿Un gobernante? Claro, un gobernante puede ser. Porque los reyes de bastos tienen poder. No es el poder de las ideas, el poder del dinero, el poder del amor. No, no, es poder. Es poder en potencia. Entonces, claro, ese como un presidente de una potencia mundial se me ocurre que podría ser un rey de bastos. Pero como es tanto fuego, también se puede volver loco. También se puede como ahí friquear un poco porque no hay nada que matice el fuego. Es solo fuego más fuego. Entonces como soy el rey del mundo y me puedo volver loco y quemar el mundo, ¿cachai? Entonces también, claro, ese liderazgo, esa presencia, ese poder, porque un rey de bastos debiera ser una persona altamente espiritual. Pero volvemos a decir, ¿quién en este mundo es altamente espiritual? ¿Cachai? ¿Quién tiene poder y ese poder no lo corrompe y no lo pone al servicio del ego y lo pone al servicio de su espíritu? Eso es como que quizás sería deseable, pero en general encontramos más reyes de bastos invertidos que reyes como ejerciendo su poder justamente. Acá separé las cartas que les había dicho antes. Ahí arriba está el relámpago, en el mago encontramos fuego. En el diablo encontramos fuego porque el diablo es energía sexual anclada en el cuerpo y en el inconsciente, ¿cierto? Energía sexual y creativa. Y en la torre, el rayo que cae, que también es la voluntad divina espiritual, también tiene fuego. ¿Qué otra carta tiene un alto componente de fuego? La fuerza. Porque en la fuerza se produce este choque entre el ego y el ser. Ya en este tarot no encuentro la fuerza y la fuerza está invertida, está cambiada por el 8, así que eso para mí automáticamente lo hace un mazo de segundo nivel, porque la fuerza siempre va a ser un 11. Ya cualquiera que entienda tarot, que sepa de cábala, que entienda la historia del tarot, entiende que este cambio entre la fuerza y la justicia es una arbitrariedad histórica que no tiene derecho a existir. Pero como el mazo que inspiró esta arbitrariedad se hizo muy popular, la gente simplemente copió el mismo esquema sin cuestionarse por qué el autor corrompió el esquema original del tarot y lo trató de ajustar al árbol de la vida cabalístico, lo que no tiene ningún sentido. Ya es como que yo hoy día dijera la nota re se va a llamar mi y la nota mi se va a llamar si, sin ninguna razón. Yo no tengo derecho a hacer eso, pero la persona lo hizo y eso debe tener un muy mal karma en algún nivel de la existencia.
Olvidémonos de este 8 y vamos a ver la carta nomás, que siempre muestra ahí la mano y el león, ¿cierto? El aspecto humano de la carta de la fuerza, que suele ser una mujer, es la personalidad, el ego. Pero al ser una mujer, habla de un aspecto receptivo de la personalidad. No es como el ego que aparece en el mago, que es activo y que quiere controlar, quiere manejar, quiere protagonismo. Al ser una mujer, el simbolismo, ¿y por qué tiene que ser una mujer? Porque también nos faltan los creativos que lo dibujan de cualquier forma. Tiene que ser un elemento femenino, ¿por qué? Porque la personalidad se abre a la voluntad espiritual. El león representa la voluntad espiritual. El león es un símbolo de la realeza del espíritu. Así como es el rey de la selva, el rey de los animales, es lo más elevado, lo más majestuoso. Cuando tú ves un león, no te cabe duda que es un león, como que te puedes paralizar de lo bonito que es, como que, wow, un león me gruñó. El espíritu es igual. Cuando tu espíritu se manifiesta frente a ti y te ruge, la personalidad hace esto, como de, oh, chuta, me pongo a tu servicio. Ahora, si tu ego tiene apegos, tiene dependencias, tiene adicciones, tiene resistencias, tiene una necesidad de autoimportancia, probablemente va a rechazar la voluntad espiritual porque va a decir, no, es que yo no me quiero levantar temprano a meditar, no, es que yo no me quiero dejar de fumar, no, es que yo no quiero alinearme con un propósito, yo quiero seguir haciendo lo que vengo haciendo del 1 al 10, ¿cachai? Del mago a la rueda de la fortuna, quiero quedarme ahí, sin evolucionar. Y tú podrías hacer eso, pero con eso estarías deshonrando tu espíritu, estarías deshonrando tu propósito, estarías deshonrando tu misión y estarías causándote un daño inmenso a nivel evolutivo porque la fuerza es una carta muy física también. Entonces, cuando tú no elevas la vibración y te pones a la altura de la voluntad espiritual, tu cuerpo, que tiene una vibración densa, que está intoxicado, que está cansado, que come mal, que duerme mal, que se revienta, el que va a pagar la cuenta, por eso va a ser tu cuerpo. Entonces, cuando yo les decía hace un rato que el espíritu nos manda esta señal de la enfermedad a través de nuestra alma, tiene que ver con la fuerza. Porque la fuerza solo viene de alinear mi personalidad con mi espíritu, de poner la personalidad al servicio de la voluntad espiritual. Yo soy, esto es lo que yo me construí, mi personalidad, así soy, así me muevo, esta es mi profesión, esto es lo que digo, esto es lo que pienso, pero yo me pongo humildemente al servicio de mi espíritu. Porque mi espíritu sabe a qué vine, sabe cómo puedo servir, sabe cómo puedo ayudar a crear una realidad más bonita, más íntegra, más justa. Pero si yo estoy más preocupada de mi autoimagen, de mi estatus, si yo no estoy dispuesta a renunciar a mis apegos, a mis dependencias, la fuerza no va a lograr su cometido, que es abrir el segundo ciclo de los arcanos mayores. La fuerza se va a quedar ahí como en una guerra interna donde tu ego te va a tirar por un lado, tu espíritu se va a sentar, porque además tu espíritu no te va a obligar, tu espíritu se va a sentar amablemente a ver cómo tú pierdes esta batalla. Porque el ego no va a entrar en un gallito de poder así como espíritu versus ego. El espíritu te va a mirar si cuántas veces la hay cagado en la vida, cuántas veces la hay vendido en la vida, cuántas veces te hay farreado oportunidades en todas tus vidas. Ya perdimos la cuenta. Entonces, cuando la fuerza nos aparece, es un llamado. Es como escuchar ese llamado del espíritu y decir, ah, mierda, ya. Llegó el momento. Llegó el momento de alinear mi personalidad con mi espíritu, de ponerme al servicio de lo más verdadero. Yo no soy mi ego, yo no soy mi personalidad. Hemos hablado todo este video de la dimensión trascendente del ser. Estas son, diría yo, las 4 cartas en las que aparece en arcanos mayores, en las que podemos igual vincular el fuego, en el mago como varita mágica, como potencial, en el diablo por el potencial creativo y sexual que está reprimido en el inconsciente y en el cuerpo, ¿no? Y en la torre, porque ese rayo que cae, que rompe y que desata, que también se puede asociar a la energía del orgasmo, ¿no? Es una energía muy vital, muy vívida, muy revitalizante. Va a ser el trabajo de liberarnos, liberar nuestro cuerpo, nuestras ataduras. Y la otra carta es la fuerza, que un poco les explico que esta inversión a mí en general me pone hasta de mal humor, pero ya es una realidad. Vamos a encontrar muchos mazos con ese error. Lo que nos lleva a pensar que la gente realmente no piensa cuando crea algo, sino que solo como monito repite, no lo cuestiona. Y hay mazos preciosos que tienen el esquema correcto y hay mazos preciosos que lo tienen incorrecto, pero a mí eso automáticamente les baja a 1000 puntos porque habla de un autor que no se dio el trabajo de investigar. Entonces ahí no hay tanta seriedad desde mi punto de vista. Lo que no significa que no podamos usar un mazo como este, pero siempre hagamos la distinción. Es imposible que la fuerza sea el 8. Ya, no tiene razón de ser.
O sea, el tarot existió durante como 1000 años con ese ordenamiento, fue creado con ese ordenamiento, y viene un saco de wea y dice, ay, que voy a cambiar esto para acá porque no me cuadra. ¿Y vos quién soy, feo culiado? En verdad, ese es como ese es mi comentario del día de hoy. Nadie. Alguien que pasó a la historia por una arbitrariedad, ¿cachai? Ahora, esto ya es tema de otro tema, ¿cachai? Ahora estamos hablando de bastos y creo haberles hecho un recorrido lo bastante como nutrido respecto de por qué de repente es tan difícil interpretar los bastos, ¿no? Porque de repente es como que uno dice, ay, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de trabajo, me están hablando del ser. La importancia de alinear tu ser con tus acciones, con tu vibración, la importancia de vivir con un propósito, la importancia de vivir en conexión con tu esencia. Y siempre revisando que tu ego te trata ahí de... Es una eterna pugna entre el ego y el ser. El ego siempre va a querer tener el control y ser como el protagonista, pero resulta que el ego no es el protagonista. El ego es como, como el encargado, pero el ser es el protagonista. O sea, el ego es como el que va, da la cara, comunica, aprende, toma conciencia. Es muy importante el ego, pero no es el ser. Entonces, cuando el ego trata de usurpar al ser, tenemos una falsa identidad. Por eso viene la fuerza, el colgado, la muerte. ¿Está? Ahí muere la falsa identidad. Pero claro, muchas personas pueden pasar toda su vida sin saber que están rindiéndole honores a su ego y no a su espíritu. Pero eso tiene que ver con que el mundo y la sociedad ha sido diseñado de esa manera. El mundo y la sociedad no nos da espacios para la trascendencia espiritual. Al contrario, nos deja muy anclados en el miedo, en la sobrevivencia, muy anclados como en las necesidades materiales, en los apegos, en la satisfacción inmediata, en la evasión, en la búsqueda de placer por sobre el sentido, ¿no? Y eso es un nivel muy involucionado de nuestra existencia. Eso es como vivir en el primer chakra, en el segundo, en el tercero. Ya, ahí está el ego. El tercer chakra es la sede del ego y la personalidad. Pero el espíritu vive acá. El ser, el gozo, la alegría de existir, el fuego en el corazón está en el corazón. También vamos a encontrar nuestro espíritu en nuestro séptimo chakra. Son como dos puntos de muy alta intensidad, de muy alta vibración. Pero eso ya es materia de sanación, es materia de anatomía sutil. Estaríamos yéndonos para otro lado, pero también es importante que entendamos cuando las cartas nos hablan de estos desbalances físicos, de estos bloqueos físicos y de estas como desconexiones de nuestro espíritu y cómo desconectarnos de nuestro espíritu nos puede llevar a enfermarnos, nos puede llevar incluso a la muerte. Ya, espero que el video va a quedar guardadito ahí. Si quieren hacer algún comentario me cuentan.